Un problema significativo que enfrentamos en las escuelas es la disminución progresiva de la cantidad de árboles y áreas verdes en su entorno. Si a pesar de recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, se observa una tendencia creciente a talar árboles para instalar estructuras de concreto, ¿cuándo se sostiene que la infraestructura verde es la promotora del confort, el desarrollo físico y cognitivo de los espacios escolares? Con el propósito de abordar esta problemática, hemos creado este tutorial que está dirigido a tomadores de decisiones del sector educativo, directores de escuelas, maestros y padres de familia interesados en reforestar una institución y que no sepan por dónde comenzar. Abordaremos desde cómo desarrollar argumentos convincentes para aquellos que puedan resistirse hasta la elaboración de un mapa de la escuela identificando áreas de oportunidad, la selección adecuada de árboles, su ubicación estratégica y las mejores prácticas para su cuidado. El primer paso es compartir y socializar la idea. Como en todos los proyectos, siempre encontrarás personas a favor y en contra. Sí es más común encontrar personas que están no a favor, ¿sí? No quiero decir que en contra, porque entonces, pues, mi labor en este caso pues es convencerlos, ¿no? De que formen parte como de mi equipo, de convencerlos de que estén a favor y obviamente pues mostrándoles sin fin de atributos que tiene la reforestación, de bondades que tiene la naturaleza, de cómo se pueden utilizar como recurso educativo. Es necesario consultar al director, maestros, padres de familia, encargados de áreas verdes y especialmente a los alumnos, quienes representan a la población más vulnerable a la ausencia de estos espacios. Considera que van a existir opiniones negativas, con preocupaciones reales, y es necesario tener los argumentos claros para responder. Ejemplos de argumentos en contra. Los argumentos en contra son válidos, pero todos tienen medidas de prevención o mitigación. Por ejemplo, daños mecánicos, que tu árbol atraiga rayos o que sus ramas se vayan a caer y crear algún accidente. Para prevenir esto, utilizaremos árboles chaparros, frondosos y de maderas resistentes. Hay que evitar los árboles quebradizos y de porte alto, como es el caso de los pinos, sobre todo en estos espacios concurridos y de alto flujo. Daños a la infraestructura gris. Las raíces de los árboles pueden dañar tuberías, aceras de la escuela o el cableado. En cuanto al conflicto, pues es importante a la hora de definir qué especie y en dónde se va a plantar, pues tenemos que observar el contexto construido. Saber tanto la parte subterránea, que no haya instalaciones que el árbol pueda dañar o zapatas que puedan limitar el desarrollo radicular. En la parte aérea pues nos fijamos que no haya cableado, construcciones, luminarias que el árbol pudiera limitar su función. Entonces, básicamente en la arboricultura urbana es un conjunto de factores del entorno construido que hay que observar para que ese árbol no represente un riesgo y no represente un conflicto, que a fin de cuentas eso siempre lleva a costos excesivos, ¿no?, en su mantenimiento. Algunos árboles pueden dar pie a problemas respiratorios debido a la producción de polen alergénico. Algunos ejemplos claros son el fresno y los eucaliptos, así que trata de evitarlos. Plagas en el árbol. Si tenemos un buen manejo del arbolado, con sus debidos tratamientos, evitaremos que éstas deterioren su salud. Es importante que manejemos nuestros árboles de manera correcta. Es importante contar con un plan integral de manejo arbolado, es decir, un programa de mantenimiento que asegure que a lo largo del tiempo se le dé el manejo adecuado para que estos árboles no representen riesgos, no representen conflictos y estén sanos. Este programa incluye podas, incluye reposiciones, incluye plantaciones, incluye control de plagas, mejoramiento de suelos, nutrición. Entonces esto, entre más programado esté, más organizado esté, pues es mejor, ¿no? Porque con eso se pueden etiquetar recursos, con eso se puede hacer una programación semestral, anual de este manejo y no se deja de lado, se asegura que los árboles estén al 100.
Ejemplos de argumentos a favor. Los árboles nos dan climas más frescos y agradables. También mejoran la calidad del aire que respiramos, nos dan beneficios económicos como ahorros energéticos y aumento en la plusvalía de la escuela. Mejoran el aprendizaje de los alumnos al estar en contacto constante con la naturaleza. Tenemos un curso de pedagogía de naturaleza, te dejaremos el link aquí abajo si quieres saber más. Lo que yo les recomendaría en un primer lugar es que tú tengas herramientas de cómo sustentar esa idea que tú quieres llevar a cabo. O sea, mi recurso en este momento fueron esos mapas. Sin esos mapas yo no hubiera podido argumentar solo mi deseo de querer llegar a tener una reforestación en la escuela, ¿no? Entonces, lo importante es que busquemos recursos que sustenten de una manera científica lo que nosotros queremos hacer. Una vez que tengamos la aprobación de la comunidad escolar, el siguiente paso es recolectar datos para tomar decisiones adecuadas. Hay 5 zonas en donde podríamos encontrar potencial para las actividades de reforestación. Hay que conocerlas para ver sus ventajas y desventajas. Las zonas de juego no son el mejor lugar para plantar, porque los niños pueden dañar el árbol mientras juegan. Sin embargo, estos espacios requieren sombra para el descanso y la contemplación. Dentro del mapeo del espacio escolar, nosotros tenemos que delimitar las áreas de juego. Eso es súper importante, de que en el momento de la reforestación nosotros no invadimos este espacio, porque los niños aquí finalmente se explayan, corren, gritan y pasan todo el tiempo. Entonces, la reforestación o el enverdecimiento de las escuelas tiene que contemplar respetar este espacio y más bien potenciarlo a través de plantas que pueden oler, tocar o incluso, ¿por qué no?, frutos también para comer. Es importante que las plantas se ubiquen en espacios hacia las orillas y que podamos dejar libre tránsito en estos lugares, por un lado, para no reducir su área de juego y por otro lado también para minimizar los riesgos que pueden tener las propias plantas. Si la superficie lo permite, lo ideal es colocar árboles de porte alto y que mantienen la hoja a lo largo del año. Si el espacio es reducido, se tendrán que colocar arbustos o árboles de porte bajo. Zonas de tránsito. Por lo general se trata de espacios reducidos. Lo que podemos hacer es sembrar setos o plantas aromáticas que ayuden a delimitar el camino. Parte del mapeo escolar es identificar las áreas de tránsito. Si yo estoy en mi salón de clases cuando soy niño o niña y me voy a conectar hacia la explanada o hacia otra área de juego, necesito un espacio para transitar. Estos espacios deben de ser mapeados y respetados en el proceso de reforestación escolar. No debo de poner árboles que obstruyan este paso, porque evidentemente los niños van a pasar por aquí, es su lugar, es su paso. Entonces debemos no solo de respetarlos, sino de ayudar con las mismas plantas a señalar el flujo por el que naturalmente los niños transitan. Áreas verdes. Son maceteros, jardines y zonas donde hay mucho pasto. Aquí encontramos una de las áreas de oportunidad más grande, donde podemos aprovechar para plantar árboles y arbustos con los que los niños podrán convivir. Aquí estamos en el área de mayor potencial de reforestación escolar en este espacio. Como pueden ver, es un área plana, es un área extensa, es un área con buena radiación solar y además, por lo que vemos del tipo de tierra, es un buen suelo que permitirá desarrollar unos árboles grandes y frondosos. Áreas baldías son otras zonas donde encontramos mucho potencial. Generalmente se ubican detrás de los salones, se consideran inservibles y hasta encontramos basura en ellas. Actualmente en este espacio podemos observar que se pueden tener basuritas, cosas para guardar. Es como un tipo de bodega, un espacio que no tiene un uso en sí. Sin embargo, tiene buena radiación solar, ¿sí? Tiene también, al final es una esquina, es un espacio donde también se puede convertir en un jardín para poder pasear, para poder reposar, para poder descansar, para poder encontrar un poco de silencio. Este espacio lo podemos convertir gracias a las plantas aromáticas que acabamos de poner en un lugar donde vamos a encontrar colores, flores, plantas medicinales, plantas aromáticas e incluso algunos frutos. Zonas de riesgo. Se refiere a aquellos espacios que pueden comprometer el bienestar de la comunidad estudiantil.
En el espacio escolar es extremadamente importante identificar las áreas de riesgo en el mapa. Estas áreas de riesgo suponen una posibilidad de algún peligro hacia los niños y por lo tanto nosotros debemos de tomar medidas de seguridad y ahí la infraestructura verde, los árboles y los arbustos en estas cercas nos pueden ayudar como una medida preventiva. En las áreas de riesgo debemos de utilizar árboles que disuadan la actividad de los niños, arbustos, incluso podemos poner algunas plantas con algunas espinas, aunque no sean tóxicas, pero que delimiten el espacio y que de alguna manera eviten que los niños jueguen cerca de esta zona. Empezando el mapa. Hay que conocer las superficies aproximadas de cada área. Para esto podemos usar herramientas digitales como Google Maps o también podemos medirla nosotros de una manera aproximada y hacer nuestro propio croquis de la escuela en el cual haremos nuestro plan de reforestación. 3 cosas más a observar antes de terminar nuestro croquis es ver dónde sale el sol y dónde se mete, cuánto tiempo de luz tienen las distintas zonas, cuando llueve, por dónde pasa el agua, hay que notar dónde se hacen los charcos, además de verificar las líneas de drenaje y electricidad para evitar dañarlas. Nos encontramos que aquí hay una tubería que atraviesa justo el campo. Entonces, también ese diseño que después sugerimos logra pues librar un poco esta parte de aquí junto con esta. Recuerda incluir estas actividades en el plan de mejora continua y verificar que sean compatibles con él. Diagnóstico del sitio. Una vez que sabemos cuántos metros disponibles tenemos para reverdecer, hay que ver la compactación de la tierra y su calidad. Vamos a descubrir si este suelo es apto para la reforestación o no. Una forma sencilla de hacerlo es empezar a observar el color, la textura y qué contiene este suelo. Aquí como va a ir nuestro árbol, vamos a empezar a descubrir si tenemos organismos. Observen, aquí tenemos a nuestra amiga la lombriz. Las lombrices son los organismos más importantes en la salud del suelo. Si nosotros encontramos lombrices, quiere decir que este suelo tiene buenas características para reforestar. En este caso, también podemos empezar a ver los colores. Podemos ver diferencias entre unos colores más amarillentos, que son suelos más arcillosos, hasta colores mucho más negros, como este que podemos ver aquí. Estos colores negros y esta textura nos indican buenas características, una buena porosidad, mucha materia orgánica y como pueden ver muchas raicillas blancas, lo que quiere decir que aquí hay mucha vida. En muchos espacios escolares los suelos ya no son tan buenos para reforestar como en este caso. Podemos ver que fue un relleno, que echaron la grava, dejaron la arena y este suelo no tiene buenas características para reforestar. Es pura arena y por otro lado también tienes pura arcilla. Entonces la reforestación en este lugar tiene que llevar composta, tiene que llevar fertilización, tiene que llevar ayuda para nuestro árbol porque en esta arena, en este suelo bastante estéril, no va a desarrollar si no lo ayudamos. Con toda esta información ya podemos tomar las decisiones adecuadas de dónde vamos a plantar nuestros árboles. Ahora hay que pensar cuáles son las mejores especies que se adaptan a las diferentes zonas que identificaste. ¡Ay, perdón! ¡Ay, disculpen! ¡Fue sin querer! Ya tenemos nuestro mapa o croquis de la escuela con todas sus características. Ahora sigue decidir qué queremos plantar en el espacio que tenemos. Para llegar a esta decisión, tenemos que conocer algunos de estos puntos para acotar nuestras opciones. Características a considerar. Ubicar mis condiciones bioclimáticas. Es importante conocer la temperatura y la precipitación anual. Hay que buscar especies que se adapten a estos tipos de climas para no cometer el error de poner una especie costera en la montaña. Entonces hay que determinar la especie y para esto pues es importante conocer pues, el sitio, la región donde estás. Básicamente son especies nativas, especies regionales, las que están más acostumbradas a los suelos de ahí, a las plagas de ahí, a la precipitación de ahí. Entonces la recomendación básica es que sean especies nativas. Pudieran ser especies introducidas también, pero que sepamos que están aclimatadas
y que no van a representar costos excesivos en mantenimiento o algún otro conflicto. Tamaño de la copa. Hay que buscar poner los árboles más grandes que nos permita el espacio. Entre más grande y longevo sea tu árbol, tu infraestructura verde será de mayor calidad. Tipos de raíces. ¿Cómo va a interactuar tu árbol con la infraestructura gris? ¿Qué tan lejos tendrá que estar del cemento para que no lo levante? Si está cerca, elige un árbol de raíz pivotante que crecerá de manera vertical. Si hay tuberías, elige uno con raíces superficiales. Tampoco coloques árboles debajo de líneas de electricidad. Fenología. Algunos árboles cambian de color y tiran sus hojas según la temporada del año. Por ejemplo, el cedro tira sus hojas en verano y si lo que estás buscando es generar sombra, en esta época del año tal vez no sea la mejor opción. Busca un árbol que mantenga sus hojas durante todo el año. Analiza el uso del espacio para lograr el confort. Floración. Si tu objetivo es alegrar el ambiente, busca plantas que tengan floraciones escalonadas. A la hora de seleccionar la especie, tenemos que saber qué chamba queremos ponerle a hacer al árbol. Si buscamos que sea un espacio sombreado, buscar especies que no tienen la hoja. Si queremos un espacio que se ilumine un poquito más, pues buscar especies un poquito menos densas. Si vivimos en un sitio que en invierno puede ser muy frío, pues asegurar que las caras sur de los edificios pues tengan especies que tiren la hoja para que permitan la entrada de luz y de calor. Entonces es importante conocer las orientaciones, cuál es el recorrido del sol en tu localidad, saber si los árboles tiran la hoja o no tiran la hoja, si florean o no florean para tener también esos espectáculos florales. La selección de plantas en vivero debe contar con parámetros de calidad como esta macadamia que tenemos aquí tiene el tallo torcido, como podemos ver. Es un árbol que pues ya no puede ser sembrado en campo abierto porque pues no crecería como debe de ser. Aquí tenemos otra macadamia, la cual está perfectamente bien lignificada. Su cepellón está bien compactado y su tallo está recto. Esta es un Pterocarpus rory, el cual está perfectamente bien formada su raíz, está en el centro del cepellón, ¿sí? Y está bien lignificado, aproximadamente en un 80% de su tallo. Ahora, este es un Tabernae litoralis montana. Aquí tenemos un ejemplo de las raíces bien compactadas, son árboles bien lignificados, en este formato ya están bien lignificados y listos para irse a campo. Ahora, esta también es una Tabernae litoralis, el cual pues desde su siembra pues quedó mal, creció no en el centro del cepellón, a pesar de estar bien lignificada su tallo y de que su raíz está bien compactada, pues no sería considerado un árbol de primera calidad porque no está en el centro del cepellón. Este es una cojoba arbórea, podemos observar sus raíces, están bien compactadas, el cepellón está firme, está bien lignificado, ¿sí? Está perfectamente bien para irse a campo. Y tenemos esta cojoba arbórea, la cual pues si nos damos cuenta pues creció torcida. Esto pues ya no es un árbol de calidad a pesar de tener una buena compactación en el cepellón y un buen sistema de raíces, pues ya no se considera un árbol de primera calidad. Este otro ejemplo que tenemos aquí es de un cepellón que no quedó bien, sí enraizó bien, pero no quedó bien compactado, por lo tanto pues no es una planta que pueda irse a campo. Aquí ya no la podemos considerar de primera calidad. Y este otro ejemplo es de un ficus, el cual pues ya estaba sembrado, pero vimos que no estaba muy bien, estaba como dañado, no quería progresar y el problema está aquí, sus raíces están torcidas,
Sí, desde pequeño se le torcieron sus raíces, por lo tanto, pues ya no se puede considerar un árbol de primera calidad. Para el caso de árboles, se sugiere utilizar individuos de al menos 2 metros de alto, con el objetivo de disminuir posibles daños físicos que el árbol pueda sufrir. Sembramos el árbol. El primer paso es elaborar una cepa amplia para facilitar el crecimiento de raíces. Una vez elaborado el hoyo, el árbol se sitúa al centro con una profundidad que deje al cepellón a 2 centímetros por encima del nivel de suelo. Para rellenar la cepa es necesario revolver el hidrogel y los sustratos externos con el suelo del sitio. Posteriormente, realizamos una compactación moderada saturando con agua. Acolchado. Cubrimos alrededor de la planta con materia orgánica de lenta descomposición, como es el caso del acerrín, la paja o el mulch. Tutores y protección física. Son palos de madera de unos 2,5 metros de altura, enterrados a medio metro de profundidad, que tienen la función de darle estabilidad al árbol. Son temporales para los primeros 2 años de vida y según como el tronco se ensanche, hay que ajustarlos periódicamente para no ahorcar al árbol. La distancia entre árboles dependerá del enfoque de siembra, de las especies y el área disponible para reforestar. Recuerda regar el árbol al menos cada tercer día y visitarlo de manera constante para evitar riesgos oportunamente. Hoy los niños tienen un acceso limitado a espacios naturales de calidad. El sistema educativo los ha obligado a estar encerrados y con un mínimo contacto con la naturaleza. Los árboles nos ayudan a tener mejor calidad del aire, nos dan sombra, nos inspiran con sus colores y animales que atraen, pero en el medio educativo nos dan mucho más. Ayudan a mejorar el aprendizaje de los niños, donde pueden aprender a cuestionar y a usar sus cuerpos. Por eso, vale la pena que le dediquemos tiempo y recursos a reforestar nuestra escuela de una manera adecuada.